¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 12 de marzo. José Manuel Tubío, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, José Manuel Tubío es de Compostela, de Santiago de Compostela, es científico. Ya saben que a nosotros nos gusta traer a este programa gente que se dedica a eso tan importante que es la ciencia y que es la investigación. Así que quisimos aprovechar una coincidencia, que es que José Manuel estaba estos días por Galicia, ya que habitualmente reside en Cambridge. Enseguida vamos a saber por qué, para mantener una charla un poco reposada con él. Decía que vive en Cambridge porque desde hace un par de años José Manuel investiga dentro del Instituto Sanger, que es uno de los principales centros de genómica del mundo. Si te parece, José Manuel, antes de empezar a charlar, nos vamos a ir a ver a nuestra compañera Paloma Ferro, con la que hablaste hace unos días cuando todavía estabas allí, a través de Skype, esas tecnologías estupendas que hoy están a nuestra disposición, porque pretendíamos que José Manuel formara parte de esa nómina creciente, de esa sección que lleva Paloma Ferro y que se llama Hay alguien ahí fuera. Pero aprovechando que José Manuel está aquí, vamos a conocerlo un poco mejor, así para empezar a través, como les decía, de Paloma Ferro. Adelante, Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, como siempre hacemos con nuestros emigrantes gallegos, antes de nada vamos a situarnos. José Manuel está hoy aquí con nosotros en Galicia, pero actualmente tiene su residencia, como decíais, en Cambridge, en Inglaterra, una pequeña ciudad conocida sobre todo por su universidad, una de las 5 más importantes del mundo. Pero en torno a esa universidad hay un universo empresarial muy potente dedicado a la alta tecnología y a la biociencia. Es por esto que a una parte de Cambridge se le conoce con el nombre de Silicon Fen, por analogía con el Silicon Valley de California. Esta ciudad es un oasis en medio de la crisis, con una tasa de paro que no llega al 2%, y es también la tierra prometida para los científicos, ya que allí se localizan algunos de los centros de investigación biomédica más relevantes del panorama internacional. A este santuario de la ciencia peregrinó el santiagués José Manuel Tubío. Se llevó su talento al extranjero, harto ya de los desprecios sufridos en Galicia. Vamos a conocer su historia. Este es el camino del DNA. En el suelo están representadas los 4 nucleótidos de la secuencia completa del gen BRCA2, uno de los genes más importantes en cáncer. A propósito, este gen fue descubierto por uno de mis jefes. Y este camino, el camino del DNA, lleva a mi centro, el Sanger Institute. Son sus particulares baldosas amarillas las que, como en el cuento del Mago de Oz, le llevan hasta Ciudad Esmeralda, el Instituto Sanger, donde se hacen realidad sus deseos. Bueno, las condiciones que tengo aquí son excelentes. De hecho, si hay un motivo para este país, es simplemente eso. Es decir, las condiciones salariales son estupendas. Por ejemplo, el apoyo que tenemos por parte de las instituciones es muchísimo más grande. Una de las prestigiosas becas Marie Curie, dependientes de la Unión Europea, le abrió las puertas de este centro, una institución privada sin ánimo de lucro en la que José Manuel trabaja en el proyecto de cáncer más ambicioso del mundo. Su trabajo consiste en secuenciar los genomas de 1000 pacientes con cáncer de diversos tipos y analizarlos. El objetivo es encontrar las mutaciones que causan la enfermedad. La meta final, contribuir a hallar una cura. Igual que la Dorothy del cuento, José Manuel tuvo que dejar su hogar, Galicia, para buscar una vida mejor. De Santiago fue a Barcelona, donde trabajó 2 años en el proyecto Genoma de la leucemia. Esperaba poder volver a su tierra, pero se encontró con la falta de apoyo de las administraciones. Desde buenas a primeras, me encontré en un momento en el cual había mucha incertidumbre, en un momento en el cual se habían recortado las becas autonómicas. La gota que colmó el vaso fue la desaparición del programa Parga Bondal de captación de investigadores, dependiente de la Xunta, un recorte que dejó a muchos de sus compañeros en una situación precaria. Yo conozco casos de compañeros míos que después de haber estado muchos años formándose, lo han dejado. Un maltrato institucional que ha hecho que se nos vaya uno de los científicos gallegos con mayor proyección internacional. José Manuel ha obtenido 8 publicaciones científicas en revistas de prestigio como Science y ha participado en el descubrimiento de un gen implicado en el cáncer de cartílago y de otro relacionado con la leucemia. Progresos que han sido posibles gracias a un entorno completamente diferente. En Inglaterra ha encontrado amor y respeto por la ciencia. Es que aquí es muy diferente, es que no es solamente el centro de investigación, es todo lo que lo rodea, es la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un gran porcentaje de la sociedad que apoya la investigación. Espera poder encontrar su hueco en Galicia durante los próximos años, porque quizá, a pesar de todas las decepciones, sigue convencido de que no hay nada como el hogar.
Bueno, una historia con coincidencias con otros investigadores que tampoco están siendo tratados, han sido tratados como merecía su talento aquí en Galicia y en España en general, coincidiendo con el advenimiento de la famosa crisis económica, pero nos interesa mucho la experiencia y el conocimiento de José Manuel. Decíamos que trabajas en genómica del cáncer. ¿Por qué el cáncer, José Manuel? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿por qué el cáncer? O sea, yo elegí el cáncer por diversos motivos. Todos hemos tenido alguna experiencia cercana, conocidos, amigos, familiares. Yo he tenido una experiencia en ese plan similar, allá por el año 97 y demás, cuando estaba empezando la carrera, pues mi abuelo le había pasado esto y demás y se lo llevó el cáncer. Entonces digamos que hay un componente de esta naturaleza, pero por otro lado también trabajar en cáncer tiene la ventaja, aparte de ayudar a mucha gente, tiene la ventaja de que como prácticamente todas las nuevas tecnologías que se están empezando a desarrollar, donde primero se prueban es en cáncer. Entonces, si tú trabajas en cáncer, te aseguras el poder acceder a toda esta tecnología antes que muchos otros campos, ¿no? Y esto, claro, te supone una ventaja con respecto a otros investigadores, y también una ventaja de cara a poder utilizar técnicas que están a la última y aplicarlas a lo que tú estás trabajando, ¿no? Supongo que desde que se descifró el genoma humano, creo que fue en el año 1999, tú me corregirás. 2000-2001. Esto se aceleró, la investigación, ¿hay un antes y un después en la investigación contra el cáncer? Realmente sí. Esto es una buena pregunta porque depende un poco de las expectativas. Muchos investigadores tenían las expectativas demasiado altas con respecto a la secuenciación de este genoma, ¿no? Pensaban que iba a ser una panacea, que todo se iba a poder descubrir. James Watson, sí, el descubridor, uno de los co-descubridores de la estructura del ADN, llegó a decir, antes de que se impulsara el proyecto Genoma, ya por el año 87, llegó a decir que nunca se podría llegar a entender la esquizofrenia, por ejemplo, antes de poder de disponer de la secuencia de genoma humano. Pero una vez que se disponía de la secuencia de genoma humano, se dio cuenta que nunca íbamos a poder descifrar realmente lo que había detrás de la esquizofrenia hasta que se secuenciaran más genomas. Claro. Más genomas humanos, no solamente uno. Entonces, el genoma que se secuenció en ese año supuso un avance muy grande, es el genoma de referencia que tenemos hoy en día y supuso un avance fundamental de cara a que se pudieran desarrollar muchas otras tecnologías, se pudiera avanzar en muchos otros campos, no solamente el que tiene que ver únicamente con la... Es como un árbol que se va bifurcando, un camino que se va bifurcando, sí, a medida que se van abriendo puertas, digamos, asentó, ¿no?, unas bases fundamentales, claro, a partir de las cuales se pudieron descubrir muchas más cosas, ¿no? Pues hoy en día, gracias a eso, estamos hablando de poder secuenciar 1000 genomas de una manera bastante fácil, porque hay un genoma de referencia sobre el cual comparar, ¿no? Bueno, entre las investigaciones en las que has participado, por ejemplo, nos ha llamado la atención una que tiene que ver con la leucemia. Te preguntaba antes, ¿por qué el cáncer, por qué la leucemia? Bueno, la verdad es que llegué a la leucemia por casualidad. Y llegué por casualidad porque en un momento dado, cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral, debido a un error administrativo, por parte de la Xunta de Galicia, perdí mi beca. Esto también está bien que lo pongamos sobre neones. Por un error administrativo perdiste la beca. Perdí mi beca. Un error que no fue tuyo, que fue de la administración. Sí, y bueno... no te llegó la convocatoria, no te comunicaron. No me lo comunicaron, mientras que a mis compañeros sí que lo hicieron. Y además confluyeron muchas cosas en aquel momento. Bueno, tampoco vienen al caso, pero por ejemplo era el cambio de gobierno, entonces bueno, fue difícil llegar allí, explicar mi situación y demás, no se quisieron reunir conmigo. Bueno, total, que eso me llevó a buscarme la vida mientras estaba desarrollando mi tesis doctoral y acabé trabajando en un hospital, en el Hospital de Santiago, en el departamento de hematología. Y bueno, allí me ayudaron mucho, el doctor José Luis Bello, el jefe de servicio de hematología, me ayudó bastante y demás. Y ahí fue cuando empecé a tomar contacto con la oncología. Fui cuando más contacté con los pacientes y bueno, como siempre llevaba en la sangre el tema de la investigación, pues allí conseguí algo de financiación para poder abrir un pequeño laboratorio en el hospital. Allí empecé a investigar y fue gracias a Ángel Carracedo, en un momento dado, quien me ayudó a poder viajar a Barcelona y unirme al proyecto de genoma de la leucemia que se estaba desarrollando allí, incluido este proyecto. Entonces fue un poco todo casual, ¿no? Que como casi todo en la vida. Siempre digo que no hay bien que por mal no venga, ¿no? En este caso una mala noticia me llevó a algo bueno.
Y bueno, pues allí acabé, ¿no? Allí acabé en uno de los proyectos más interesantes que todavía se están desarrollando en España, yo creo. Hablamos de leucemia y si te digo un nombre, Emma Whitehead, que tiene que ver con algo con la leucemia, ¿qué le podíamos explicar a los espectadores? Porque en su momento tuvo mucha repercusión mediática el caso de esta niña norteamericana, ¿no? Que bueno, pues, se benefició de una terapia distinta en el tratamiento de la leucemia. Tú me explicarás si lo estoy contando bien y qué pasó sobre todo con esta niña que despertó tanta expectación en su momento. Bueno, pues lo cierto es que tengo que comentarte que tuve noticia de esto en detalle esta mañana, más o menos en detalle. Estuve en Vigo y un poco me comentó, ¿sí? Me comentaron un poco a raíz de esto, que yo la verdad es que lo desconocía un poco. Mira, la cuestión de las... Es decir, esto venía un poco a raíz de los avances que supone el trabajar con las células madre y demás, ¿no? Es decir, el problema fundamental en las leucemias es que las células que se encuentran en la médula ósea, que se encargan de producir pues, todos los linajes sanguíneos y demás, no funcionan bien, ¿no? Y entonces ahí la única solución que hay es el tema de los trasplantes y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí se han venido desarrollando nuevas terapias porque esos trasplantes muchas veces no eran efectivos y demás, ¿no? Pues porque había rechazo, algunos eran halogénicos, es decir, los donantes no eran, las células donantes no pertenecían a la propia persona, sino de otros. Entonces, bueno, a raíz de ahí se han desarrollado diferentes terapias y demás. Esta es una más de esas tantas, ¿no? Yo realmente no conozco los detalles de la investigación, pero creo que no es el único caso tampoco que en este plan en concreto que se... Bueno, en cualquier caso, el tratamiento del cáncer o el abordaje del cáncer en el futuro va a pasar por la genética o la genómica, mejor dicho. No tengas ninguna duda. Vamos a ver. Siempre digo que la genómica es probablemente el frente fundamental, el primer frente que tenemos de descubrimientos para luchar contra el cáncer. Entonces nosotros, mediante esos estudios, lo que hacemos es descubrir aquellas mutaciones que están implicadas en el origen, en el desarrollo del tumor, y conocerlas es muy importante porque vamos a sentar las bases para que otros investigadores en otros campos, por ejemplo en la farmacogenómica o lo que sea, puedan desarrollar fármacos adecuados para poder luchar contra esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros al conocer todas estas mutaciones? Pues estamos intentando disponer de la mayor información acerca de la variabilidad genética del tumor. Y eso es muy importante. El tumor va evolucionando en diferentes estadios, pues digamos que va evolucionando, va adquiriendo nuevas mutaciones, hay lo que llamamos cuellos de botella, lo cual el adquirir una mutación en concreto permite que ese tumor sufra una expansión, ¿no? y demás. Entonces, conocer cuáles son las mutaciones genéticas que son responsables de esas nuevas expansiones del tumor y disponer de medicación adecuada para poderles hacer frente es realmente, hoy por hoy, es la fórmula fundamental que tenemos para poder luchar contra el cáncer. Y la pregunta del millón que me gusta hacer a las personas que tienen un conocimiento profundo sobre esta enfermedad, bueno, con esa carga simbólica que tiene el cáncer, ¿por qué tenemos cáncer? El cáncer va a existir siempre. Y ha existido siempre también, porque hay quien tiene la teoría de que hay más cáncer ahora, que supongo que es fruto del envejecimiento. Hay ejemplos de esqueletos que se han encontrado, de fósiles, restos fósiles que se han encontrado con signos muy claros de tumores óseos y demás, tienen miles de años. Y el cáncer va a existir siempre porque nuestra esperanza de vida creemos que se va a ir aumentando con el tiempo. Con lo cual, el cáncer es un proceso evolutivo. ¿Hasta qué límite? ¿Eso lo sabes? Bueno, es muy difícil de decir ahora mismo, pero hay un campo fundamental que está teniendo ahora mucho tirón, que es el tema del trabajo con células madre, y solamente el pensar... Que puedes ir reponiéndote cosas, ¿no? Que no ahora mismo, pero llegado el momento, si tú tienes un fallo en un órgano, puedas llegarlo a sustituir. Claro, pero va a ser difícil cambiarlo, ¿no? El cerebro, quiero decir. Eso es difícil cambiarlo. Hay un proyecto muy interesante ahora mismo en Estados Unidos que está llevando a cabo para conocer todas las conexiones neuronales que hay en el cerebro humano, ¿no? Es un proyecto que se ha comparado al del genoma humano en aquel momento, ¿no? Y este proyecto, pues quizás, porque no, pueda llegar un día a sentar las bases
poder... O sea, que en esta reposición que en el futuro se va a poder hacer, como decíamos, de órganos a través de órganos criados, digamos, construidos en laboratorio a partir de células madre, se puede calcular que la esperanza de vida se va a seguir aumentando. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión que todavía queda por hacer, entonces es difícil pues, darnos plazos de cuándo esto va a poder suceder, pero se han conseguido ya fabricar pequeños primordios de riñones y también de pequeños hígados. Entonces, bueno, esto es bastante esperanzador. O sea, que dices que el cáncer va a existir siempre, nos pongamos. El cáncer va a existir siempre porque es un proceso evolutivo, es decir, es imposible de frenar porque aunque tú le pongas barreras, siempre va a encontrar nuevas formas de poder escapar, ¿no? Entonces, si tú dispones de nuevos tratamientos, siempre va a haber, como los tratamientos genéricos no suelen funcionar, sino que son tratamientos específicos, cuando hay una mutación en concreto que es responsable del tumor y tú tienes un medicamento específico para esa mutación, el problema es que el tumor progresa porque acaban apareciendo otras mutaciones similares, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si frenas, entonces hoy en día prácticamente todo está orientado a la prevención. Cuanto antes se detecte, mejor. Entonces, por ejemplo, toda la cuestión esta de la secuenciación que te comentaba antes es muy importante porque si, por ejemplo, al poco de nacer, a ti te hacen un test genético de este tipo, te secuencian tu genoma y saben qué mutaciones tienes. Si detectan alguna mutación que, por ejemplo, puede llevarte algún día que tengas más probabilidades a poder tener cáncer colorectal, pues basta con que te hagas unas pruebas, unos test todos los años y en el momento que te detectan el primer pólipo, entonces todo va encaminado sobre todo hacia el tema de la prevención y demás, ¿no? Entonces, perdón. Con respecto a que el cáncer puede existir siempre. Es decir, va a existir siempre porque siempre van a aparecer nuevas mutaciones que se desconozcan y que haya que buscar nuevas aplicaciones. O sea, tiene en realidad una gran capacidad de adaptación el cáncer, ¿no? Es como cuando hablamos muchas veces del virus de la gripe, que cada año muta. Es algo similar. En cuanto a que pueden mutar, van apareciendo nuevas mutaciones, estas nuevas mutaciones se irán descubriendo, se irán catalogando y habrá que buscar fármacos adecuados para ellas y demás, ¿no? Bueno, te veíamos en tu ambiente ahí en Cambridge, en ese Instituto Sanger en el que estás. ¿Por qué no hay un instituto así, por ejemplo, en Galicia? Cambridge es una ciudad pequeña, es cierto que con una universidad con una tradición apabullante. ¿Qué se hace mal aquí en España? No sé, yo te preguntaría al revés, ¿por qué en Cambridge no se construyó una ciudad de la cultura? Está muy bien la respuesta. Bueno, mira, hay una diferencia fundamental. Dos diferencias. La primera es la profesionalización. Allí existe la carrera de investigador y yo aquí todavía no la he conocido. Es decir, a mí me ha pasado, y a muchos compañeros míos les ha pasado, que durante el desarrollo de su doctorado, por ejemplo, han tenido que hacer un parón para ir a servir copas a un bar. Y han parado 1 o 2 años y luego han seguido cuando han obtenido financiación otra vez, ¿no? Esto yo allí no lo he visto. Y la segunda cosa es que hay una gran implicación de la sociedad. Y esa gran implicación de la sociedad se debe a que todos los años se hace un esfuerzo, las instituciones que se dedican a la investigación hacen un esfuerzo muy grande en transmitir a la sociedad sus trabajos. Pues hay una semana de la ciencia, hay una serie de cosas y demás. Y aparte hay mucha tradición en este sentido, ¿no? Aquí se empieza a hacer un poco esto, ¿no? Yo no sé si los que van. Yo estoy aquí, por ejemplo. Claro, si lo hablamos muchas veces yo con los científicos a los que procuro traer, es cierto que desde hace unos años hay un chip que ha cambiado, que los científicos os habéis dado cuenta de que una forma de haceros necesarios y de que la sociedad valore el trabajo que hacéis es que se conozca lo que hacéis. Pero yo no sé si la que va más retrasada en toda esta historia es la administración, que a lo mejor también tenía que actuar un poco de motor, sí, ¿no? De pero estimulante. ¿no crees que realmente la administración muchas veces es un reflejo, es un reflejo de la sociedad? Porque somos nosotros quienes votamos a los políticos, las ideas de los políticos, y los gobernantes están ahí porque los hemos elegido nosotros. Y bueno, todo esto tengo que decir que yo he tenido problemas con todo el estando mundo. Gobernando unos y estando gobernando otros, con lo cual no es un problema solamente de un partido político, ni mucho menos. Pero ese es un poco un reflejo de eso, ¿no? Y yo creo que realmente la cuestión está en la sociedad, porque mira, te voy a hacerte una pregunta si no te importa. Sí, por favor. Entonces, cuando preguntamos a la gente en la calle, ¿es importante la investigación? Todo el mundo te va a decir que sí, que es muy importante. Todo el mundo está mentalizado de que es importante, pero luego no se invierte. Y si les preguntas, por ejemplo, bueno, ¿qué concepto tienen ustedes de los científicos? Es un concepto muy distinto al que tienen, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? ¿Pero en qué se diferencia? Pues la cuestión es que en Inglaterra está todo mucho más profesionalizado. Es decir, un científico, el trabajo de científico tiene digamos, unas escalas.
que aquí no existen. Es decir, aquí te puedes encontrar con cosas asombrosas como que, y yo me lo he encontrado, un chico que termina una carrera, por ejemplo, puede llegar a ser director de un grupo de investigación y viceversa. Y aquí puede haber quien pase de tener el doctorado a ser investigador postdoctoral, pero después volver atrás y volver a cobrar lo que cobraba un doctor y volver a vivir de becas y demás. No hay carrera profesional, no es un caos. Y aparte que depende mucho, si lo realizas a través de la universidad, que es lo normal, depende muchísimo de... hay un link muy concreto con la docencia. Por ejemplo, en la universidad es imposible poder realizar investigación si no estás vinculado a la docencia. No existe la carrera de investigador como tal. Claro. En Francia existe, en Inglaterra existe, ¿no? Y nunca te vas a encontrar con estas cosas, están las escalas muy claras. Yo supongo que en el centro en el que estás habrá, no sé cuántos científicos estáis, cientos. Probablemente en torno a 800. 800 científicos. Yo no sé si tienen conocimiento así por encima de lo que está pasando en España con la ciencia. Supongo que al conocerte a ti, te habrán preguntado qué haces allí, por qué has venido y cuáles son las circunstancias. Y qué visión tienen de lo que está pasando aquí, que parece que nos hemos dado un poco más cuenta de la crisis. La última vez que me sacaron este tema fue hace apenas 3 semanas, 4 semanas, y la pregunta que me hicieron es: ¿vosotros tenéis confianza en vuestro gobierno? Esta fue la pregunta que me han hecho, ¿no? Ya anteriormente habíamos tenido discusiones sobre este tema. A la hora de comer nos juntamos todos y allí se junta de todo, pues gente proveniente de la India, tengo compañeros coreanos, turcos, griegos, tengo de todo, del sur, del norte, de todos los países del medio mundo. Tuve la ocasión una vez de entrevistar a un premio Nobel y demás. Cuando le preguntaba acerca de lo que opinaban en España, ellos tenían opinión también, conocían perfectamente el tema, ¿no? Entonces es una cosa de la que el resto del mundo no está ajena. Lo conocen, ¿no? Y se asombran y no lo entienden. Y no lo entienden porque, por ejemplo, el caso de Inglaterra, y te digo Inglaterra, pero te puedo decir también la India, que es, en muchos aspectos es un país que está menos desarrollado que nosotros, sí, en muchos aspectos, no, claro. Y sin embargo está invirtiendo muchísimo en investigación. China también lo está haciendo y demás, ¿no? Entonces yo pienso que todo esto debería pasar por darle un poquito más de poder a la Unión Europea en este sentido. Una vez le pregunté a Tim Hunt, que es un premio Nobel que descubrió las ciclinas, unas proteínas muy importantes en el ciclo celular, le pregunté por qué motivo los países no cedían parte de su, digamos, capacidad para poder determinar acerca de la investigación, por qué no lo cedían a la Unión Europea. Y él me contestó que recientemente había tenido una charla con uno de los directores del ERC, el presidente en aquel momento del European Research Council, y lo que le dijo fue que los países no estaban dispuestos a ceder el poder a Europa en cuanto a determinados sectores estratégicos que tenían, ¿no? Por ejemplo, pues hay países que invierten mucho dinero en cosas armamentísticas, sí, claro, y demás, ¿no? Entonces pues no quieren esa tecnología hacer esa tecnología pública, compartirla, tampoco quieren que se invierta menos en ella, quieren ellos ser quienes controlen ese tema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay sectores estratégicos que yo no sé tampoco cómo irían si estuvieran de la mano de Europa, como por ejemplo la cuestión pesquera, claro, que ahora está tan de moda, o lo que sea, enseguida, ¿no? Vamos a hablar y de el mejillón, que es tan importante, y todas estas cosas, lo hay una denuncia clarísima desde que sobre todo empezó esta crisis económica por parte de tus colegas científicos en el sentido de alertar que como las cosas no empiezan a cambiar ya, va a haber un problema grave en España que tiene que ver con el futuro, ya que la ciencia no es una cosa que hagáis 4 locos allí dentro de un laboratorio, sino que estamos hablando de que un país se posiciona en relación al futuro en función de la ciencia que es capaz de hacer. ¿Tú eres igual de pesimista que muchos de tus colegas? Yo tengo un ejemplo muy concreto sobre esto, y es un ejemplo que todo el mundo puede entender. El país nos forma, se gasta mucho dinero en formarnos, y después nos deja escaparnos para otros sitios, y en otros sitios somos bienvenidos. ¿Por qué? Porque el coste mayor, que es invertir está en la bien formación, hecho, ¿no? Claro, viene para allá y nos recibe. Estamos súper bien valorados en Inglaterra. Por mi centro en los últimos 2 años hemos pasado 5 científicos españoles y estamos súper bien valorados, están encantados con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro periodo predoctoral es normalmente más largo de lo que viene siendo el de un doctorando en Inglaterra, que suele ser de 3 años. Nosotros normalmente nos lleva más tiempo y conocemos todas las técnicas porque nos movemos por aquí y por allá, ellos están mucho más especializados. Entonces llegamos con conocimientos que ellos no tienen. Pero una cuestión que va a entender todo el mundo. ¿Cómo es posible
que un investigador que se forma en España, Galicia, donde sea, sale para el extranjero, allí desarrolla una patente, patenta de determinado desarrollo que él haga y demás, y ese dinero va a quedar en el otro país. Entonces, estas patentes dan miles de millones de euros. en Alemania, ¿no? Por ejemplo. Estas patentes dan miles de millones de euros. Si se desarrollaran aquí, esto iba a ser muy beneficioso para el país. Entonces, quizás debería valdría la pena invertir un poco, invertir este flujo, ¿no? Es decir, tratar de traer para aquí los investigadores formados, aunque sean extranjeros, no tienen por qué ser solamente de nuestro país. Buscando precisamente esta cuestión, ¿no? Es decir, en fin, José Manuel, estaríamos horas hablando contigo. Siempre, con mucha frecuencia, que tengo la suerte de tener a una persona bueno, pues que se dedica al honorable oficio de la ciencia, como es tu caso, acaba saliendo el nombre de Ángel Carracedo. ¿Qué papel está jugando Ángel Carracedo en estos momentos en el estímulo de la ciencia, en el prestigio de la ciencia, en el conocimiento de la ciencia gallega, ya me atrevo a decir gallega, incluso fuera de España? Sé que puedo decir que no se haya dicho de él. Pues mira, pues que no se haya dicho de él, pues voy a utilizar solamente ejemplos de mi vida diaria, que conozco de mi vida, que a mí me han pasado. Yo me he ido a Barcelona durante 2 años, he estado en el Centro de Regulación Genómica, es un centro muy importante, muy relevante. Y allí estuve bajo las órdenes de un señor que se llama Xavier Estivil. ¿Sí? Bueno, pues este señor, una vez, una de sus doctorandas leyó la tesis. Y Ángel Carracedo fue presidente del tribunal de esa tesis. Bueno, Ángel vino y se fue, o sea, solamente estuvo allí para la tesis y se marchó. Y bueno, en el momento que se marchó, este hombre, el Xavier Estivil, corrió detrás de él como que, pero ya te vas, lo siguió hasta la misma puerta del taxi y tal. Después se marchó, yo me quedé con él, y me decía, pero este hombre siempre anda a todo tren, siempre anda a 1000 por hora, anda en todo tal. Tienen un concepto extraordinario de él fuera, lo que yo conozco de él, vamos. A nivel forense es una autoridad que no tiene discusión ninguna, ¿no? Pero incluso a nivel, digamos, biología molecular, de muchas otras cuestiones en cáncer, a nivel, digamos, de estudio de enfermedades neurológicas, neurodegenerativas. Y sobre la capacidad que está teniendo de crear casi una generación, ¿no? en torno a él, ¿no? La verdad es que es cierto, sí, se está rodeando de investigadores muy buenos y vamos. Pero bueno, también hay que decir que hay otros investigadores muy buenos en Coruña, también en Vigo. Esta mañana he estado con uno de ellos, David Posada también. Entonces es gente... Una buena cosecha tenemos en estos momentos. Sí, sin ninguna duda. Pues José Manuel, de verdad, la próxima vez que vuelvas a darte un paseo por aquí, nos vuelves a llamar y volvemos a conversar sobre cosas que te pasan en este centro, importantísimo centro, como decíamos, Instituto Sanger, que jugó un papel fundamental en la secuenciación del genoma humano en su momento y en el que estáis nada más y nada menos que 800 científicos, supongo que compitiendo un poco todos con todos, ¿no? ¿Es duro el clima que se crea en centros tan importantes como este? Por un lado es muy positivo, porque vives encerrado en una burbuja donde solamente escuchas hablar de ciencia y eso es muy positivo y es muy estimulante. Pero al mismo tiempo es muy estresante, en cuanto a que uno siente que tiene la obligación de estar a la altura. Y realmente eso es muy difícil. Porque la ciencia es muy competitiva también. Es muy competitiva. Parece que estamos hablando de una cosa muy generosa y muy altruista, pero hay competición. El sistema está muy mal enfocado en ese sentido, porque te obliga muchas veces a apresurarte, digamos. Sí, apresurarte, a hacer investigaciones rápidas que no están bien hechas, bien pensadas. Buscar atajos, ¿no? A veces. Buscar atajos, efectivamente. Y, bueno, pero es un problema del sistema. Bueno, pues de verdad, nos encantaría que nos volvieras a acompañar cuando regreses por aquí, por Galicia. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo y que las cosas cambien, Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos a continuar hablando de pesca, que lo comentaba José Manuel hace un momentito, porque enseguida se va a sentar aquí con nosotros la consejera de Pesca, Rosa Quintana. Saben que el sector del cerco está calentito, así que vamos a buscar las explicaciones que nos va a ofrecer enseguida Rosa Quintana. Hasta ahora. Neste mes, a Xunta de Galicia por primeira vez aprobará un código ético
un código ético para prohibir ou restringir todo tipo de regalos na administración pública.